en 1929 o 28, me parece que es, deja la publicidad, está en un periódico que también duró poco, y luego vuelve a la Veu de Cataluña, que era el órgano de la Liga Regionalista. Y vuelve, además, pues bueno, llegando a un acuerdo con Cambó, se supone que incluía también la biografía, los 3 volúmenes en que se publicó, la biografía del propio Cambó, que evidentemente es una geografía, no es una biografía, digamos, sino que es un libro hecho a mayor gloria del personaje. De todas formas, tiene evidentemente su interés, ¿no? Él también tuvo durante estos años una relación con Juan March, lo digo porque son personajes que nos vuelven a llevar a la guerra civil, ¿no? Y a los medios de subsistencia de Pla durante la guerra civil, porque March, bueno, lo acogió durante un tiempo en Roma, también durante la guerra, ¿no? En todo caso, lo de March lo digo porque hay una pieza que une a March con Cambó, que es Juan Estelrich. Juan Estelrich, que era secretario de Cambó, pero que era un hombre, era mallorquín, había sido un hombre de March, y por eso Pla escribía en el día de Palma de Mallorca, estuvo escribiendo también bastantes años allí, ¿no? En todo caso, lo importante de esto, lo que a mí me parece significativo, ¿no?, es que a partir de aquí la vida de Pla está absolutamente vinculada a la de Cambó, ¿no? Es decir, él hace lo que Cambó le dice que tiene que hacer, ¿no? La independencia es una independencia la independencia me refiero como periodista, ¿no? Es extremadamente relativa, ¿no? Y en todo caso es verdad que además el trato que Cambó le daba, hay aquí una comparación. Tú conoces bien a Gaziel también, Luis, has escrito sobre Gaziel con cierta polémica, por lo que tengo entendido, ¿no? Un artículo en Revista de Libros, ¿no?, de meditaciones en el desierto, creo que sí. Bueno, que trajo alguna polémica, ¿no? En todo caso, es curioso porque así como Gaziel era un poco el guía, el maître à penser, por decirlo como se decía entonces, de la burguesía catalana, ¿no?, de la burguesía y por tanto conservadora, más bien catalana, Pla, por decirlo en términos coloquiales, era el machaca de Cambó, es decir, era aquel que, pues bueno, pues había que hacer eso, había que ir allí, etcétera, y además mal pagado, ¿no? Hay, por otra parte, un mal pagado según Pla, que probablemente era cierto, además, Cambó era otro que, como March y como Vergés. Lo que pasa es que Vergés, como decía Pla, pagaba siempre y le dio continuidad además. En el caso de Cambó no fue así. Y hay una anécdota muy curiosa para ver la relación entre Gaziel, que tenía un trato de igual prácticamente, Pla no consta que tuviera carnet del partido, aunque no hacía falta realmente. Gaziel no lo tuvo nunca, al menos es lo que Gaziel dijo, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos llegó a tener carnet, pero bueno, la afinidad con el proyecto de Cambó era evidente, ¿no? Y hay una anécdota contada por Gaziel, que es que él iba a comer ahí en casa de Cambó, en la Vía Laietana de Barcelona, en el ático, yo he estado allí y es realmente es un lugar precioso que queda todavía, donde está la biblioteca y los papeles de la fundación. Y él cuenta en uno de sus libros cómo funcionaba eso, ¿no? Cambó le llamaba por la mañana y le decía, quiero, en fin, ven a comer. Él entonces pues iba a comer, luego se iba al periódico, a La Vanguardia, y según Gaziel, bueno, tenía todo un ritual, ¿no?, en 4 fases, ¿no? Y lo curioso, más que nada, es que dice Gaziel que tenía una cierta malicia y, en fin, un pelín incluso malo, no únicamente malicia, que, bueno, decía que Cambó que se comía muy mal, ¿no?, que siempre había pollo, y eso es curioso porque es algo muy propio de los políticos, ¿no?, que realmente el otro día, anteayer, tuve el placer de presentar el libro de Cayetano Álvarez de Toledo en Palma y
Cayetana comenta, pues, los que él ha conocido, Rajoy, Aznar, no sé si Casado, no sé si también lo metía en la misma, pero bueno, son gente que no disfruta. No, Casado era distinto, decía. Son gente que no disfruta comiendo, ¿no? Que la comida es algo casi, es una parte del trabajo y ya está, ¿no? Y esto es lo mismo que decía Gaziel en este caso. Pero bueno, Plano fue nunca invitado a comer en este nido de Vía Laietana, ¿no? En todo caso, esta primera parte, que incluye, por supuesto, todo el trabajo durante la Segunda República, la correspondencia de aquellos años entre Pla y su hermano, indica que Cambó le dijo lo que tenía que hacer, que tenía que propiciar con Leroux un acercamiento en estos primeros años, porque Leroux era el hombre, etc. Cambó, que ya estaba en París, porque ya se había ido inmediatamente cuando se proclamó la República. Bueno, justo antes, la noche anterior, me parece, cuando el rey, el mismo día que el rey también se fue, ¿no? Y por lo tanto, Pla era un hombre que estaba también, no únicamente escribiendo las crónicas que están aquí recogidas, sino también haciendo gestiones, ¿no? Pero gestiones en nombre de Cambó. La famosa historia de la Segunda República Española, que es un libro maldito, que no se ha reeditado, que sacaron el otro día, no hace mucho, el otro día no, hace ya unos cuantos meses, una edición en catalán que habían encontrado como un original, pero que no coincidía exactamente con el texto castellano, ¿eh? Pero bueno, que es interesante ver que hay algunos cambios, pero que en el fondo tampoco son cambios muy sustanciales, ¿no? Plano quiso reeditarlo, es verdad, no lo incorporó en su obra completa, se sentía un poco, pues, fue un libro efectivamente de subsistencia. Incluso Cambó le estuvo riñendo durante bastante tiempo, diciendo, oiga, ya se lo he pagado y usted no lo escribe, ¿no? Al final lo escribió en 4 volúmenes, es muy interesante por otra parte, porque él estuvo, dicen en el archivo municipal de Barcelona, que arrancaba las hojas del periódico, de sus propias crónicas, ¿no? Para ir trabajando, y se las llevaba. O sea, que había allí una colección destruida por el propio, y se las llevaba luego y mientras estaba escribiendo esto. En todo caso, esta es una primera fase. A partir de 1939, sobre todo 1940, en que él empieza a escribir, a colaborar en Destino, y lo hará hasta 1976, hasta que Pujol compra el periódico, entonces Pla se larga, y sistemáticamente, además, con un calendario sin fechas, que era su rúbrica semanal. Desde este momento, Pla tendrá esta estabilidad periodística, y curiosamente, y eso lo sabemos a través de la correspondencia, es a partir de entonces que él empezará una actividad clandestina, de orden sobre todo cultural, que consistirá sobre todo en, a través de gente que conoce, de lo que era la oficina de prensa durante la Guerra Civil, gente que conoció allí, pues bueno, en tratar de soslayar o superar o llegar a acuerdos con los censores, que sistemáticamente, no para sus propios artículos, sino para los libros que a partir del año 46 empiezan a publicarse en catalán, ¿eh? Eso es divertido, porque hoy en día les oirán a esos del Instituto de Nueva Historia y estas cosas allí, y estos que hacen huelga de enseñanza, decir que los libros en catalán estuvieron prohibidos durante todo el franquismo, ¿no? Y lo que estuvo prohibido efectivamente es la prensa diaria en catalán, ¿eh? Pero libros desde el año 46 se volvieron a editar, y entre estos libros, muchos en la editorial Selecta. Hay una correspondencia entre Josep Cruzet y Josep Pla, que va desde el año 46 al 62, en la que se ve estupendamente cómo iban trabajando los dos a través de los contactos que tenían para tratar de que determinados libros se pudieran publicar, de que otros no fueran de algún modo laminados, etc., ¿no? También la correspondencia con Jaume Vicens Vives, que es otro en quien realmente, pues, Pla veía un político del futuro, ¿no? Y que efectivamente, pues, murió, repentinamente, ¿no? Pero
con un cáncer que se lo llevó en 3 o 4 meses, me parece, o sea, una cosa... Pero Vicent sí que estaba metido como hombre de acción política, ¿no? Pla no, Pla era, hablaba con él, le daba consejos, etcétera, ¿no? Pero no pasaba de ahí, pero en cambio comentaba que Vicent le parecía una persona que podía representar hasta cierto punto, ¿no? Siempre desde, evidentemente, este catalanismo que él procuraba recuperar también, ¿no? Y además Vicens estaba relacionado con gente del régimen también, y bueno, digamos, formaba parte un poco de lo mismo. Hay una correspondencia también con Gaziel, pero sobre todo son cartas de Gaziel más que de Pla, pero que también indica durante estos años, hasta que Gaziel murió en el 64, que había ahí un trabajo, de algún modo, de todos ellos, ¿no? A través pero especialmente de Pla, ¿no? Para tratar en fin, de conllevar, y realmente Pla, y eso me parece que lo decía Brunet, ¿no? Trabajaba trabajaba en Destino, en un... parece que tengo aquí la expresión de Brunet, pero que se ajusta muchísimo a Pla, ¿no? Bueno, algo así como que Destino realmente era la revista antifranquista del franquismo, ¿no? Es decir, una frase afortunada porque efectivamente funcionaba así, ¿no? Entonces Pla también tuvo durante esta época contactos con Tarradellas en el exilio. Tarradellas hablaba con él para que Pla le contara qué ocurría realmente ahí, porque Tarradellas tenía una serie de contactos distintos y hacía pues lo que suelen hacer los buenos políticos, escuchar a muchos, ¿no? Y a ver, y sacar de ahí, sobre todo él que estaba en el exilio en Francia, pues sacar de ahí conclusiones sobre lo que ocurría realmente en aquel momento en España, ¿no? En todo esto realmente durante esta época, a partir de un momento determinado, también Pla empezó a viajar mucho a cuenta de Destino, muchos reportajes. Ahí también hay, evidentemente, gran parte de su forma de pensar, de su forma de entender la política, ¿no? Pero lo que a mí me parece más interesante sobre todo es que fue una de estas personas que facilitaron, por decirlo de algún modo, la democracia a partir de la muerte de Franco, ¿no? La facilitaron desde dentro en la medida en que, primero, Pla tenía un terror a la revolución, la vivió, estuvo a punto además de ser asesinado, lo fueron a buscar cuando afortunadamente ya no estaba, ¿no? Lo mismo le ocurrió a Gaziel, por cierto. Generalmente los de la FAI, ¿no? Los anarquistas que en aquel momento controlaban en Cataluña prácticamente. Él, cuando llegó la transición, por un lado, y se ve en su diario, por un lado tiene una satisfacción sobre lo que ha sido el proceso, pero siempre un temor tremendo a que esto se desbarate y empieza, por ejemplo, cuando es la famosa comentario sobre Pujol que está en su último dietario, ¿no? Que dice, este señor viene aquí a decirme que hay que impulsar la socialdemocracia sueca y que yo sepa no hay ningún sueco en España, ¿no? Pues bueno, él tenía realmente la sensación de que, aquello podía acabar mal, ¿no? Y murió en el 81, no diré yo convencido de que acabaría mal, pero sin estar del todo seguro de que aquello, además, murió, pues 2 meses después del golpe de Estado de Tejero, ¿no? Porque él murió en abril y lo de Tejero fue en febrero, ¿no? 23 de abril. Sí, pero bueno, también es verdad que en aquel momento él estaba ya bastante out, ¿no? Y en la última fase. Bueno, y ya para terminar, porque además que me debo estar extendiendo mucho, ¿qué es realmente? La responde al patrón de pequeño burgués liberal, digamos, absolutamente. Decía él que doblado de un pequeño propietario rural, pero bueno, es verdad, pero de todos modos el padre se arruinó y lo único que quedó es la hacienda, por algún modo, el famoso MAS, ¿no? Pero, evidentemente, así como otro que se definía así, Manuel Chávez Nogales, era un pequeño burgués liberal, pero, digamos, progresista, por ponerle un nombre, un adjetivo, quiero decir. En el caso de Pla, evidentemente, era conservador. Es decir, Pla era un hombre
que, por ejemplo, consideraba, tiene un artículo en el año 42 que es muy revelador, que dice ¿por qué soy conservador?, que consideraba que realmente la naturaleza ya se bastaba y se sobraba para destruir todo lo que podía, ¿no? Y que la función del hombre era tratar de conservar todo lo que pudiera conservar, y que por lo tanto, y a eso él también entendía que era la función de la cultura, de la civilización, etcétera, ¿no? Pero nunca sin grandes esperanzas, pero en todo caso decía la memoria es fundamental, es decir, ponía el ejemplo me acuerdo si era el Partenón destruido, una cosa así, ¿no? De la falta de ese legado cultural, ¿no?, que había que mantener, ¿no? También, desde este punto de vista, es significativo, supongo que Luis lo comentará luego en parte, ¿no?, ese shock que tiene él cuando llega a Nueva York, cuando ve aquello y cuando, aparte de la famosa pregunta ¿y esto quién lo paga?, el comentario muy significativo es decir que efectivamente Estados Unidos ha llegado a lo que era la máxima expresión del capitalismo, ¿no?, algo que él había visto sobre todo en Inglaterra. Pla, desde su empirismo, Pla nunca fue un racionalista, sino más bien un empirista, un escéptico, ¿no? Entonces tenía realmente a Inglaterra como modelo, ¿no? Y cuando llega ahí, pues ve que realmente lo que era ya pues ese legado se lo encuentra ahí en Estados Unidos, ¿no?, como máxima expresión de lo que el capitalismo, que para él era evidentemente la apuesta que tenía que hacer la humanidad, ¿no? En realidad él consideraba que los únicos políticos en los que confiar eran los buenos políticos, en aquellos que defendían la propiedad privada y la libertad, ¿no?, lo cual evidentemente es el capitalismo, y es, digamos, también una referencia de su forma de pensar, ¿no? Yo creo que, ya para acabar digamos, la intervención, Pla es un hombre de su siglo, un hombre que quedó muy marcado por las dos guerras, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial y por la Guerra Civil, básicamente. También por lo que vivió de joven en Barcelona, los atentados, todo lo que era en aquel momento también los enfrentamientos, y la violencia es algo que le aterrorizaba, ¿no? Es una persona que incluso la guerra civil lo máximo que llegó a hacer pues fue a tomar datos en el puerto de Marsella de las matrículas de los buques republicanos y poco más, ¿no? Es decir, no se le ocurrió en ningún momento, ni creo que a nadie se le ocurriera pedírselo, pero bueno, se le ocurrió digamos, alistarse, ¿no? Es verdad que ya era mayorcito, ¿no?, pero tenía 42 años, tampoco era tan mayor. Sí que evidentemente estuvo con la oficina de prensa del franquismo, pero siempre desde una posición de creer que todo esto iba a pasar un día y se podía reconstruir. Cuando vio que aquello no se podía reconstruir, ¿no?, pues entonces fue este encierro final, ¿no? Su visión del mundo realmente siempre fue una visión pesimista, pero por pesimista realista también, ¿no? Es decir, alguien que veía que lo que había vivido y lo que tenía, digamos, lo que tenía delante, ¿no? Y nada más, si les parece, ya acabo aquí y luego si hay algo ya lo comentamos. Perfecto. Cuando quieras, por favor. Muy bien. Pues a todos, buenas tardes. En primer lugar, gracias a tú por a profesor Castellà por su amable invitación para que participase en esta reunión. Antes de seguir, quiero dar las gracias a Saber Pericay por su estupenda exposición, que yo creo que ha sido muy interesante y muy ajustada a aquello con lo que yo estoy de acuerdo, de forma que me ha gustado, vamos, ¿no? Yo creo que me preguntó el profesor Castellà si me apetecía hablar de economía y las ideas económicas de Pla o las aficiones económicas de Pla. Le dije que sí. Es un tema que a mí siempre me ha interesado y divertido.
he escrito algunos articulitos sobre las ideas económicas de Pla, pero es un tema poco conocido. Antes de empezar, yo comentaba que aunque muchos de entrada se sorprendan, Pla escribió un ensayo sobre Keynes. Pero no un ensayo político o filosófico, sino económico. Eso tiene seguramente una explicación, pero la daré después. Quiero decir que se sabe que Pla estaba interesado en la economía, pero no se sabe hasta qué punto. Y era un punto muy elevado, bastante amplio, ¿no? Pla fue un escritor, yo creo que no fue novelista, no fue poeta, no fue historiador, no fue ensayista filosófico, pero no fue todo eso, y lo fue, porque se ocupó de todo realmente, ¿no? Escribía sobre personas, sobre cultura, sobre historia, sobre situaciones curiosas, escribió realmente de todo. Y nos dejó, no sé muy bien si cuando hay que decir 30.000 o 40.000 páginas, pero de ese orden, ¿no? 30.000. 30.000. Sí. Pero bueno, no estaba todo tampoco. Han ido apareciendo más. Es decir, que era un escritor incansable realmente, ¿no? Incansable. Para morirse y dejar esa cantidad de páginas hay que escribir todos los días y bastante, me da la impresión. De forma que era un escritor incansable y era una persona de una inteligencia poco común. Yo creo que, aparte de ser cultísimo y leer, como él decía, todo lo que podía, yo creo que Pla era de una inteligencia verdaderamente muy notable, ¿no? Leyendo, y eso es muy fácil de percibir, leyendo el diccionario Pla de literatura de Valentí Puig, uno se queda asombrado, ¿no? De lo que este hombre había leído y lo que este hombre había entendido y lo que este hombre había deglutido y digerido y elaborado, ¿no? Tiene en ese diccionario, yo nunca he contado cuántas entradas tiene el diccionario, pero tiene muchas, a veces varios cientos, ¿no? Para que de la obra de alguien se pueda hacer un diccionario como el estupendo diccionario que ha hecho Valentí Puig, realmente ese alguien tiene que ser alguien muy leído, muy inteligente y muy penetrante en muchas cosas, ¿no? O sea, el personaje realmente excepcional. Y una de las cosas que le hacen excepcional es precisamente su interés por la economía. Yo voy a hacer una exposición basándome, y pido perdón, por las citas que hago de Pla en mis artículos. Básicamente 2 artículos que publiqué, uno en el 2012 y otro en el 2003. Uno ya hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que es la forma más eficaz y más clara y más breve de que pueda explicarse, pueda entenderse el interés de Pla por la economía y qué es, de todo lo que la economía significa, lo que de verdad le apasionó entender, ¿no? Lo que de verdad quería entender. Yo publiqué en 2012 un artículo en Revista de Libros, pero en ese momento Revista de Libros no se producía. Tenía artículos para publicar, pero no podía publicarlos porque ya no tenía la edición digital y aún no tenía la digital y ya no tenía la edición papel. Y entonces durante unos meses publicamos artículos en un suplemento cultural de ABC. Es una fase que duró muy poco, pero es así, ¿no? Entonces este artículo que voy a usar para citar cosas que dijo Pla se publicó en mayo del 12 en un suplemento cultural de ABC. Cuento que en la segunda edición de Madrid, un dietario, Madrid 1921, un dietario, Pla dice, lo dice en la edición del año 57, no en la edición original del libro, es decir, que es un añadido posterior. Eso ocurre en los libros de Pla, como Javier sabe seguro, con frecuencia. Hay cosas que uno dice, qué barbaridad, qué penetración, qué anticipación. Bueno, es que lo añadió después, claro, ¿eh? Eso pasa con frecuencia, por ejemplo, en el Cuaderno Gris. Y aquí pasa con toda claridad. Esto que voy a leer no está impreso en la edición del 21, sino en el año 57. Pues en el año 57... Creo que el libro es del 28.
Bueno, el 28, pues bueno, pues. No, sí, eso el es. Sí. lleva la 21 fecha, es el 28, sí. 20, Pero esto no está en esa edición, no está en la edición original. Sino en la, creo que está en la edición. obra completa, creo que está en el 29. Creo que yo tengo la edición original de Madrid Unitario y es del 29. Acabó el 28, efectivamente, sí. O sea que, en fin, que esto que voy a leer no lo escribió Pla el año 28, sino el año 57, o 56 o 55, pero mucho después, ¿no? Pero de todos modos, dice lo siguiente. Cuenta que yendo en tren que viene de Madrid con su amigo Joan Crexel, reflexionando sobre los paisajes que habían visto, las incidencias del viaje, pensó decirle: hay que ponerse a estudiar economía. No entendemos nada de lo que está más allá de nuestras narices. Bueno, entonces, eso es algo que seguramente no lo dijo el año 21 o 28, pero que lo pensó y al final salió en uno de sus libros, ¿no? Y yo añado en ese momento, añado después de contar esto que dice Pla: considerar irrelevante o asumir de forma displicente o desafiante la propia ignorancia económica ha sido a lo largo del siglo XX, y lo sigue siendo, la actitud de muchos políticos e intelectuales que opinan sobre los males de la sociedad, casi siempre capitalista, y sus remedios. Esta actitud no solo no se ha corregido con el descrédito del marxismo, sino que se ha acentuado, como si se dijera: si el catecismo marxista, que tenía una teoría económica detrás, aunque fuera fallida, no es válido para entender y guiar la evolución social e histórica, entonces nada puede serlo. Sería muy larga, digo yo, casi interminable, la lista de escritores, científicos, políticos de todos los partidos, filósofos, jerarquías de todas las iglesias, famosos periodistas y artistas de todas las disciplinas que han sido analfabetos económicos, ignorantes de que lo eran, o a los que su analfabetismo, aun reconocido, no ha causado preocupación, ni ha sido obstáculo para que emitiesen opiniones tajantes sobre las más enrevesadas cuestiones económicas. Bueno, pues entonces, he hecho esta incursión en lo que dijo Pla y en lo que yo comentaba, para indicar que realmente es muy raro encontrar un escritor, bueno o malo, incluso buenísimo, consciente de que no sabe nada de economía, de que no entiende lo que significa la realidad económica, y eso le permite decir cosas disparatadas con total tranquilidad y total, confianza en que está diciendo algo que es adecuado, ¿no? Yo creo que la inquietud económica, la inquietud por entender la economía de Pla, debió ser algo muy temprano en él, porque esto es una cosa muy profunda, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Debió ser algo muy temprano. Pasa que, claro, tomó su tiempo el elaborarse y el producir algo, ¿no? ¿Cómo logró Pla este conocimiento? ¿Fue porque estudió mucho? Yo creo que no. Quizá leyó, por supuesto, es posible que leyese algún libro de Keynes, el que le indicase Joan Sardá, ahora hablaré de Sardá. Pero yo creo que básicamente fue la vida, fue la reflexión sobre la realidad en la que él vivió y que él conoció. En primer lugar, es la experiencia en Alemania, la experiencia de la hiperinflación en Alemania. Él estuvo en Alemania y estuvo en Berlín de corresponsal entre el 23 y el 24, y allí le tocó vivir los meses más duros de la hiperinflación. Con una historia muy graciosa que él cuenta, que si tengo tiempo luego la podré comentar. Él estuvo en Berlín en los momentos más difíciles de la hiperinflación, cuando se llegaron a imprimir billetes de marcos. Tengo aquí una fotocopia de uno de ellos, si lo quieren ver, de 100 billones de marcos, un billete de 100 billones de marcos, o sea, 100 millones de marcos. Y está aquí el billete, si lo quieren ver, y es muy divertido verlo. Y hubo un momento en que un dólar se cambiaba por 4,2 billones de marcos. Un dólar USA se cambiaba por 4,2 billones de marcos. En ese momento, claro, el papel moneda desapareció y hubo que hacer una reforma monetaria porque eso ya era imposible de seguir, ¿no? Pero Pla esa reforma ya no la vivió, se marchó antes. Él
lo conoció, quedó horrorizado porque entendió bien las consecuencias de ese desastre monetario. Les voy a leer ahora 2 parrafitos de Pla, recordando su experiencia alemana. Esto es otro artículo mío que se publicó el año 2003, creo que se publicó. Luego podemos hablar de cómo se publicó, porque aún no está del todo publicado en ningún sitio, pero este se publicó en parte. Bueno, entonces leo las 2 referencias de Pla a su experiencia, sus recuerdos de la hiperinflación en Alemania. Me di cuenta de la importancia que tiene la moneda, el precio de la moneda en la vida humana. No puede haber ninguna forma de moral si la moneda no es fuerte y si no sirve para mantener la alimentación de la gente. Alemania, en la época de la República de Weimar, fue una jungla llena de bestias feroces. La mala moneda y la inflación mueven los regímenes políticos. El descenso de la lira, habla de lo mismo parecido con menos intensidad en Italia. Incluso dice, la mala moneda, el desastre monetario, afecta incluso al arte. Y Pla piensa que el expresionismo alemán fue la tendencia pictórica de la inflación monetaria, del dolor inmenso que produjo esa inflación por la eliminación en la vida humana de toda belleza. Lo repitió muchas veces, de diferentes modos, pero la fórmula más contundente, y por eso la más citada, es esta, de Pla. El precio de la moneda es el fundamento de la moral práctica, que es la única que existe. Cuando una moneda se deteriora, la golfería se extiende de una manera vasta, ineluctable y terrible. Como señala Valentín Puig en L'Homme de la Brique, Pla se atrevió a manifestar su admiración por Oliveira Salazar y su régimen debido a su política de estabilidad monetaria a ultranza, sabiendo muy bien, claro, lo que eso significaba y cómo se había recibido en el ambiente intelectual de España en los años 60 y 70. Eso en cuanto a sus recuerdos, cómo aprendió, cómo interiorizó de un modo intensísimo la importancia de una moneda estable, de una moneda sana y la importancia de evitar la inflación. Naturalmente, hay inflación soportable, una inflación insoportable. La hiperinflación en Alemania en los años 20 fue, claro, insoportable, ¿no? El segundo punto es junto con la necesidad de tener una estabilidad monetaria, no tener hiperinflación. El segundo punto era la importancia de los mercados libres y por eso la importancia del capitalismo. Un capitalismo lo menos intervenido posible. Y esta convicción, que era ya potente antes de la Guerra Civil Española, se reforzó y se consolidó aún más y aún se hizo más extrema con la Guerra Civil. Una de las obras maestras de Pla, El viaje en autobús, tiene algunos pasajes geniales, realmente geniales en mi opinión, en defensa de la libertad de los mercados y del sistema capitalista. Sobre esto voy a leer otros 2 parrafitos de Pla. Primero sobre el sistema capitalista. Que el régimen capitalista es caótico, desordenado, irracional, caprichoso, dilapidador, es una verdad literal, axiomática, indiscutible. El régimen capitalista es además un régimen de puro capricho y por lo tanto doloroso, cruel, triste. El régimen capitalista es todo esto y aún muchas otras cosas más desagradables. Nosotros podríamos pasar toda la noche acumulando maldiciones, pero yo creo que esas invectivas demuestran la absoluta necesidad de defenderlo, al capitalismo, y mantenerlo en todos los terrenos. El capitalismo es irracional, caótico, incomprensible, desordenado, caprichoso, injusto, doloroso, triste, absurdo, exactamente como la naturaleza y la vida. Vida y capitalismo es todo un mismo vino. Y después dice, el deseo de detectar leyes históricas ha llevado a mucha gente a concebir capitalismo y socialismo como sistemas globales, diametralmente opuestos entre sí. Pero no hay comparación posible. El capitalismo se desarrolló espontánea y orgánicamente a partir de la expansión del comercio.
Nadie lo planeó y no tuvo necesidad de ninguna teoría omnicomprensiva, mientras que el socialismo fue una construcción ideológica. En última instancia, el capitalismo es la naturaleza humana en acción, es decir, la codicia de los seres humanos actuando en libertad, mientras que el socialismo es un intento de institucionalizar e imponer por la fuerza la fraternidad. Parece obvio a estas alturas que una sociedad en la que la codicia es la principal motivación de los seres humanos y a pesar de todos sus aspectos repugnantes y deplorables, es incomparablemente mejor que una sociedad basada en la hermandad obligatoria, ya sea en el socialismo nacional o en el internacional. Y después, esto es lo que dice sobre el capitalismo, yendo a, digamos, la esencia del asunto. Y después sobre los mercados. Sobre los mercados dice lo siguiente. Esto ya, en gran parte, viene de Viaje en autobús. En uno de sus paseos, que cuenta en el Viaje en autobús, es un libro que me pasa como a ti me parece, yo ya me he leído unas, 12 veces, no todo entero, pero partes del libro. Una maravilla. Es un libro genial. En uno de sus paseos se detiene a comentar con un conocido el reciente y ostentoso enriquecimiento de un carnicero de la zona donde él vivía. Y le dice a su acompañante, Pla a él, al carnicero, dice, ya comprendo, desde que dejaron en libertad a la carne, habrá ganado unas pesetas. Y aquel, el carnicero, responde, hablando de otro, ¿qué hombre? Fue antes, cuando la tasa, que los ganó cuando estaba tasado el precio de la carne, no libre, ¿no? Desde entonces, se entiende, desde el fin de la tasa de la carne, no hace más que quejarse el otro carnicero. Los cupos, ya habla Pla, los cupos, las preferencias autárquicas, los monopolios, aunque sean pequeños, son los componentes clave de esa economía, cuyas reglas de juego no vienen del mercado, sino de la política, aunque fuera una política muy miserable, de muy miserable alcance, de la policía, del fisco, de las influencias en los despachos, de la administración, que vigila y supuestamente controla todo. La clave de los buenos negocios no está en soñar fantasías y cosas de poca base, como se hacía antes, cuando había libertad, sino soñar concentraciones, monopolios compactos, utilizando el interés nacional como cemento armado. Y sigue. En el Viaje en autobús tiene un capítulo que es de lo más estupendo del libro, se llama Misterios fisiocráticos. Y está dedicado a los extraperlistas, los que traficaban de modo ilegal con los alimentos, básicamente, que tenían un precio tasado, ¿no? Y dice Pla, los fisiócratas decían, los elementos que se dedican a acercar las cosas del productor al consumidor merecen nuestro aplauso. Ahora es todo al revés. Dentro de muy poco aparecerá un control, la consigna del momento es no pasarán. Tampoco cree Pla en la letanía común contra los intermediarios. Después de referirse con ironía a los economistas aparentemente candorosos que combaten a los intermediarios, dice, lo que encarece las cosas, han dicho, es que pasan por demasiadas manos. Suprimamos los intermediarios y la vida se hará más barata. Hemos suprimido los intermediarios y, sin embargo, las cosas son cada vez más caras. Cuando los mercados no son florecientes, la vida es abundante. Cuando los mercados decaen, el hambre, para la mayoría, está a 2 pasos. Y en un artículo del año 45, que se titula Una profunda bobada, dice, el señor que se encarga de todo es el Estado. Se ocupa de las primeras materias, de las segundas materias y de las terceras materias. Se ocupa de precios y clientes, de jornales y subsidios, de horarios y fletes. Es una delicia. Nosotros lo único que hacemos es rellenar unos papeles y al final cobrar. Y dice, cada día son más visibles las ilimitadas intervenciones del leviatán moderno, implantan el socialismo con todas aquellas ilusiones que habían leído en los libros. Para asentar nuestra felicidad en el granito más puro, resucitaron las doctrinas económicas de la Edad de Piedra y crearon la autarquía. Yo no sé qué va a ocurrir en la lucha contra la libertad y el capitalismo,
lo cierto es que implantar el socialismo y caer en los defectos más absolutos de aquello que se trataba de enterrar fue todo uno. Y luego se refiere un poco a Europa y lo que pasa en Europa con el socialismo, la lucha entre socialismo y capitalismo. Con estas citas me parece que está claro lo que pensaba Pla sobre el capitalismo en comparación con el socialismo y sobre la necesidad de disminuir la intervención del Estado al mínimo y dejar los mercados lo más libres posibles, que funcionasen del modo más libre posible, ¿no? He hablado de la necesidad de la estabilidad monetaria, o sea, que Pla elaboró y pensó sobre la estabilidad monetaria, la lucha contra la inflación, sobre el capitalismo frente al socialismo y la necesidad de que los mercados fuesen libres, lo más libres posible y lo menos intervenidos posible. Y el tercer punto es Keynes. Ya llegamos a Keynes, ¿no? Yo creo que aquí, mientras que lo primero, me parece a mí que lo obtuvo, fue una deducción de Pla, motu propio, por su vida y por su experiencia en la realidad, yo creo que esto, que su atención por Keynes, aquí ya aparece Joan Sardá. Joan Sardá era un catedrático de teoría económica, que fue director del Servicio de Estudios del Banco de España, fue el primer director del Servicio de Estudios que cambió el Servicio de Estudios del Banco de España y que trajo al Banco de España a Ángel Rojo, y fue realmente el que montó el nuevo sistema de estudios en el Boletín Económico del Banco de España. Todo eso se hizo después, pero lo impulsó y le dio el empujón necesario Sardá. Sardá tuvo otra intervención muy, muy importante. Era uno de los autores, quizás no el único, pero uno de los autores intelectuales del Plan de Estabilización del año 59, que, como todos sabéis, pues fue, digamos, el gran cambio en la política económica del franquismo. Hay un antes y un después del año 59. España empieza a modernizarse y a ser un país, digamos, que puede pensar en ganar distancia con Europa y parecerse cada vez más a Europa a partir del año 59. Es donde queda lugar, pues, a los años 60, que fueron años, entre el año 60 y el año 62 y el año 74, España tiene tasas de crecimiento pues como un tigre asiático, como Singapur más o menos, que es lo que cambió España, esos 12 años cambian España de modo radical, evidentemente, ¿no? Eso se hizo al amparo y en el marco establecido por el Plan de Estabilización. Entonces, ahí es cuando yo creo que Sardá, Pla era muy amigo de Sardá, tenía por él un respeto realmente reverencial. Yo creo que era la persona que más respetaba y admiraba en el mundo, porque Sardá le había explicado lo que significaba Keynes, lo que era Keynes, ¿no? La idea básica le explicó básicamente el que Keynes, que era un defensor, no era socialista en absoluto, era un defensor del capitalismo, se había dado cuenta de que había un problema que había que resolver, que era el tema del paro, el tema del desempleo. Y que el modelo clásico, una pieza fundamental del modelo clásico es el patrón oro, pues era peligroso porque no sabía reaccionar ante el problema del paro. Y que el problema del paro es lo que podía no solo, digamos, afectar gravemente al funcionamiento del capitalismo, sino que podía llegar incluso a derruirlo, a hacerlo imposible de funcionar. Porque se dio cuenta Keynes, y también lo entendió Pla perfectamente, me imagino que profesorado por Sardá, que mientras que otras mercancías y otros servicios pueden subir y bajar de precio, los salarios es muy difícil, porque eso plantea problemas políticos insolubles en muchos casos, o muy difíciles de resolver. Entonces, Pla se dio cuenta de que todo esto lo pensó, estoy seguro, por la influencia de Sardá y por las explicaciones de Sardá, ¿no? Tenía otros amigos, también en muy buena posición en Madrid, por ejemplo, Ortínez, que era el director del IEM, o Fabián Estapé, en el Plan de Desarrollo. Pero, aunque era amigo suyo, no tuvieron en absoluto el papel de Sardá, que era un gran profesor, un gran catedrático, y claro, pues eso mismo imponía respeto a Pla, ¿no? Hizo un viaje con Sardá a Estados Unidos, y recuerdo, es que ahora no recuerdo en qué libro lo he visto, hay un momento en que están en Washington viendo el edificio de la Reserva Federal, como quien ve una catedral, quien ve un lugar sagrado, ¿no? Entonces le dice, pues Sardá, eso es la Reserva Federal. Entonces, pues Pla se queda, en fin, como quien ve la Virgen Aparecida, en fin, una cosa, en fin,
sí, maravillosa de ver, ¿no? Entonces le explica a Sardá cómo funciona la Reserva Federal y claro, pues entonces Pla lo recuerda como un momento de su vida estupendo, realmente, ¿no? Porque ha entendido dónde las cosas se hacen estupendamente bien en materia monetaria, ¿no? Porque la causa básica, claro, es que la Reserva Federal es enteramente independiente del gobierno. No tiene mandato del gobierno, ninguno, ni puede tenerlo, y por consiguiente la Reserva Federal organiza la política monetaria con más o menos inflación, más o menos tipo de interés, según entienden sus técnicos. Y eso le pareció, claro, pues que era la solución. Eso era naturalmente, la solución. Entonces, por eso hace un comentario, pues en fin, está encantado de ver aquello y le parece una cosa importantísima, ¿no? Entonces, Pla entiende lo que significa Keynes. Insisto que todo eso no es su experiencia personal. Yo creo que eso fue todo guiado por Sardá. Y curiosamente, no solo aprende de Sardá, sino que escribe un ensayo sobre Keynes, que publica el año 55. Bueno, es del año 55. No sé dónde lo publicó, están sus obras completas, pero yo no sé dónde lo publicó, aún no lo sé. Yo mencioné este artículo de Keynes, que es bastante largo, y está muy bien. Para alguien que no ha estudiado teoría económica y que estoy seguro que todo lo que pensaba y entendía era, por eso lo había explicado Sardá, está realmente muy bien. Es un artículo estupendo. Están las obras completas. Creo que está en el volumen 30, me parece. Ahora no me acuerdo en qué volumen está exactamente. Bueno, entonces es bastante largo. Y entonces voy a leer solo dos parrafitos que revelan por qué le pareció tan importante, en sentido político también, a Pla Keynes. Dice, leo lo que dice Pla, no lo que digo yo. Keynes vivió toda su vida obsesionado por un problema, el paro. Keynes creía que la desocupación, el paro, tenía una razón y una causa. Era debido al sistema mismo. Toda la vida, Keynes se llamó liberal, pero Keynes fue un liberal sui generis. Esto es Pla que lo dice, ¿eh? Fue un enemigo del laissez-faire. Siempre consideró que la libertad económica es tan importante como la de pensamiento, expresión o de creencias. Es una libertad sagrada, pero la libertad económica está amenazada por el despotismo del socialismo de Estado. Para salvar en la medida de lo posible la libertad económica, no hay más que un camino: aplicar la teoría del mal menor. Recortarla un poco para salvar lo que pueda ser salvado. El dirigismo es un mal, pero es preferible un poco de dirigismo, sobre todo si es inteligente y está basado en la realidad económica, que la total pérdida de libertad devorada por el socialismo de Estado. Entonces, yo me quedé muy impresionado cuando vi este ensayo sobre Keynes de Pla, porque aquí he seleccionado un párrafo, digamos, fácil de entender de lo que él quería decir, pero es que tiene unos párrafos sobre la igualdad entre ahorro e inversión, que no es tan fácil de entender, porque además en la teoría general de Keynes es de lo más confuso que hay, es quizás lo peor explicado. Pero yo creo que Pla lo explica muy bien, supongo que también siempre con la ayuda de Sardá, pero lo explica muy bien. Pero en fin, lo que quiero decir es que Pla estaba tan interesado en entender esto que yo creo que este ensayo sobre Keynes lo hizo para él mismo, como alguien que hace algo para mejorar su conocimiento, para estar seguro de que entiende lo que está diciendo, que entiende realmente lo que dice Keynes, ¿no? Entonces a mí me parece que porque yo no sé dónde lo publicó, no estoy seguro que lo publicaste en ningún sitio. Aún no he podido saber dónde lo publicó. Pero está en el volumen, creo que es el volumen 30, las obras completas. Lleva fecha de... Año 55, sí. 55. Sí, entre paréntesis pone 1955, sí. Pues igual no lo incluyó hasta las obras completas. Vamos a ver, un segundo. Es que no quiero hacer perder tiempo a nadie. Yo creo... ¿Está en castellano? Sí, no. Bueno, en la obra completa catalana estará traducido. No, lo digo porque probablemente... Sí. En catalán. ¿Lo pude escribir en el año 35? No, 55. 55. Ah, vale. Sí, 55, sí. Lo digo porque si es unas notas que él... No, esto es un ensayo completo, en forma de ensayo, en comienzo y fin, ¿verdad? No es una nota, no, es un ensayo como para publicar.
pero está incluido las obras completas, pero yo no sé dónde lo publicó realmente, no, nunca lo he sabido. Es que quiero saber de... vamos a ver. Y está escrito realmente por Pla, ¿eh? O Sarda. No, lo digo por una razón. Están metidos en sus obras, claro. Hay Sí. uno de estos homenajes de Pla, el de Godó, me parece, que Pla que lo escribió Gaziel, Ya. porque conocía mucho y Pla le dijo, no, mejor esto lo haces tú. Y Yo- lo digo, Sí, sí, sí. simplemente Sí, porque sí. en aquel momento, y no se puede descartar, aunque evidentemente es un caso distinto, ¿no? Sí, está en el tomo, vamos a ver, 52, vamos a ver. Creo que es el volumen 33. El me parece. 33. Creo que es el 33, sí. Pero si no es el 30, en fin, está por ahí. O sea, Ya, sí, no. sí. Creo que es el 33, sí. Bueno, entonces ya he acabado. Yo creo que he repasado, primero, lo sensacional es que un escritor de la categoría de Pla y de su cultura inmensa sea consciente de que no sabe de economía, de que no entiende de economía, y eso no solo no lo deja indiferente, sino que le molesta, quiere entender, quiere comprender la economía, quiere comprender qué pasa en la sociedad con las cosas económicas, ¿no? Por qué a veces hay crecimiento, por qué no, por qué a veces hay paro, por qué no, por qué suben los tipos de interés. Es decir, quiere entender todo eso y sabe que no lo entiende y está preocupado por entenderlo y se esfuerza por entenderlo. Eso ya es algo muy importante cuando uno oye las cosas que oye, no solo en España, en todas partes, de personas que no tienen ni idea de economía y que opinan con toda libertad de las cosas más complejas, en fin, con toda tranquilidad, ¿no? Y luego de los tres asuntos en los que él se ocupó. Él se ocupó de entender, él quiso entender la estabilidad monetaria y lo que es la hiperinflación y la inflación. Eso lo entendió por su experiencia personal en Alemania. Luego quiso comprender la comparación entre socialismo y capitalismo y la importancia de los mercados libres y eso también es su experiencia personal, su vida, claro. Y finalmente, su amistad con Sardá le permitió entender lo que Keynes significaba. En una entrevista, y ya con esto acabo, en una entrevista que le hizo Salvador Paniker, en el año 65, así, que no es que sea muy interesante, pero en fin, hay un momento en que Paniker le dice que le diga para los personajes así más, que él considera más importantes de la historia de la humanidad. Y curiosamente dice, pues, hombre, Lenin, por ejemplo. Luego dice Marx también. Dice, bueno, y Keynes, ¿eh? O sea que ahí ya rectifica un poco. En fin, yo con esto he terminado. Solo insistiendo una vez más en que realmente a mí lo que me parece asombroso, y es un caso único, yo no conozco ningún otro escritor importante español, ni europeo, ninguno, que sea consciente de su ignorancia económica y que la quiera superar, y que lo reconozca y lo diga abiertamente. Eso me parece admirable. Indica simplemente que Pla era realmente muy, muy inteligente. Muchas gracias a Xavier Pericay y a Luis María Linde por sus ponencias, estas fantásticas intervenciones que han ayudado de algún modo a ese perfil político de Pla y a ese perfil también de Pla como conocedor de la economía. En todo caso, todos ustedes saben que Pla estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y además también en época pandémica, ¿no? Como afortunadamente en esa época no existía Internet, pues las clases se suspendieron, se fue a su pueblo, no había clases online y por tanto pudo dedicarse a otros menesteres que seguramente fueron más provechosos. De hecho, en la obra, aquí me permitirán, en la obra de Pla, que no la he leído completa, por supuesto, bueno, en mi caso no, pero el Pla jurista aflora poco. De hecho, Pla en esto es claramente catalán, en el sentido de que el único jurista que tradicionalmente en Cataluña ha merecido un mínimo respeto ha sido el notario. Es decir, el resto de ocupaciones jurídicas en Cataluña, y ahí ya viene, ¿no?, esa falta de tradición opositora que hay, pues ha sido la figura del notario, y entonces allí hay, no sé,
diríamos en qué, pues es las obras completas, pero no recuerdo el volumen, aparece una referencia, ¿no?, al importantísimo rol del notario en lo que es la configuración del paisaje del Alhambra, ¿no? Porque el notario es el periodista. Exacto. ¿No? Bueno, No, el que refiere... no, quiero decir que sí. el interés, no, quiero decir que es seguro que en plan hay una fascinación por el hecho de que alguien lleve ahí las cuentas, Exacto. de lo que está ocurriendo, ¿no? Aunque sea en un ámbito concreto, ¿no? Que dé fe de esto, que dé fe de aquello. Esto es fundamental y estoy seguro que por ahí va la cosa, ¿no? De todas formas, permíteme una cosa sobre esto del derecho. Yo creo que Plano llegó a estudiar nunca derecho. Bueno, tiene tela las notas. Sí, pero sí. pero quiero decir que nunca tuvo, él así lo dice, interés por la carrera, ¿no? Porque se pasaba las horas en el Ateneo, escribiendo, conociendo. O sea, e incluso creo que no hay constancia de que sacara el título. Sí, bueno, yo he visto el expediente. ¿Eh? Sí, sí, el título. Sí, vale, sí. Pues bueno, el título no lo sé, o sea, el expediente con todas las asignaturas aprobadas. Sí. No. Hizo exámenes finales en muy poco tiempo y sacó la carrera, pues bueno. Lo que sí es verdad es que la coincidencia esta con la gripe es un artificio literario también. Es decir, no coinciden las fechas reales del primer cuaderno gris, sino en el cuaderno gris que él reconstruye luego porque le interesa, ya no me acuerdo muy bien, que es que empezar con el día de su cumpleaños, me parece, ¿no? el día de la mujer de marzo. Exacto, el 8 de marzo del 18, exacto. Sí, y entonces no me acuerdo ya muy bien cómo encaja una cosa con otra, pero le iba mal, digamos. Entonces él sitúa el inicio, o sea, lo que fue la suspensión del curso en una fecha que no es la real. Pero bueno, sí. Bueno, pues entonces, en todo caso coincidimos y vemos todos que Pla era una persona de notable inteligencia, una persona observadora, ¿no? Yo pienso aquí también en ese que me sorprendió mucho cuando lo leí en el viaje a Israel, ¿no? Cómo detalla, ¿no?, todo el tema del sistema de irrigación que hay allí, es una cosa fascinante. Bueno, y por tanto, escéptico en lo político y liberal en lo económico. Bueno, dicho esto, si les parece, abrimos un turno de intervenciones. Si tienen alguna pregunta, Sí, Armando, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias porque yo conozco muy poco al personaje y ha sido muy ilustrativo y me han entrado ganas de leer, o sea que este es el objetivo y así que gracias. La pregunta es muy elemental por mi ignorancia, es por lo que han hecho de su modelo político y económico, que Tarradellas hablaba con él. ¿Qué influencia real tuvo durante la transición en el modelo de pensar España en el franquismo tardío en Cataluña? ¿Cuáles fueron sus ideas conductoras, su preocupación más notable en ese momento para un futuro en España? Yo creo que lo que hay es el último dietario, que es el único escrito además directamente en el momento en que se publica, que es el año 76. Y allí las referencias, digamos, un poco lo que comentaba yo antes, es decir, allí hay un temor constante a que los políticos vuelvan a estropearlo todo, ¿no? Yo creo que él es alguien que facilita a través durante todo, digamos, el franquismo, ¿no? Facilita la llegada de las libertades, con lo que, sobre todo en relación con la cultura catalana, que es donde suena más, pero también de forma general. Pero en el momento en que se produce... Claro, es que la transición eran atentados, era permanentemente para un hombre que había vivido lo que él había vivido. Claro, que no fue un camino de rosas, bueno, esto lo sabe todo el mundo, pero claro, no, lo podemos ver luego con la perspectiva de lo que ha supuesto, de la democracia que viene después. Pero en el año 76, como mínimo, que es el de... Hay un poco más luego publicado, pero yo no recuerdo tampoco demasiada vinculación con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es decir, solo un poco lo que decía antes, la anécdota esta de Pujol, un viaje que hace a Madrid, todo esto aparece en el último dietario, pero los juicios sobre todo, evidentemente una cosa que le preocupaba enormemente, el dinero. Pla tenía dinero fuera, en Suiza,
Y entonces, cuando, por ejemplo, la Revolución de Abril también tenía en Lisboa. Y claro, entonces él empezó ahí a pensar, y también en el colchón de casa. Se lo encontraron ya cuando murió. Pero ahí sí que efectivamente él empezó a preocuparle el asunto, pero tenía el dinero fuera porque no se fiaba para nada de tener, él no iba a meter el dinero en un banco español, ¿no? O sea, esto clarísimo, por eso o era el colchón, o ya era Suiza, o ya era Portugal, ¿no? En Portugal porque estaba su hermano, que trabajaba no me acuerdo en qué empresa, la Alstom, que es donde había trabajado en Palafrugell, pues ya desde hacía muchos años se había trasladado a Lisboa, a una sede que tenía la empresa en Lisboa, y el hermano estaba ahí. Entonces el hermano era el que le iba imponiendo, digamos, el dinero que le pasaba. Bueno, y luego lo de Suiza era Ortínez, básicamente, que es una persona fundamental también en la historia de Pla, y otros que salían al extranjero y aprovechaban el viaje él les daba el dinero. Y es decir, que realmente él siempre tuvo, con respecto a lo que podía ocurrir en España, incluso en estos años, o precisamente en estos años, ¿no? Porque veía que el comunismo le aterrorizaba, y tuvo siempre un temor, cuando no un miedo, un pavor a lo que pudiera ocurrir, ¿no? Pero por eso decía antes que, por un lado, toda su trayectoria, digamos, durante el franquismo, es una trayectoria que ayuda realmente a la evolución, a la reforma política, aunque sea en una pequeña medida, pero que colabora en ello. Pero cuando esta llega, él empieza a ver que esto va a acabar mal, ¿no? Y ya está, entonces vuelven los recuerdos y, bueno, son años de asesinatos, no hace falta que lo recuerde, ¿no? Y todo esto a él le producía Y luego el nivel de los políticos, ¿no? Con los de izquierda ya no tenía pase, pero con Pujol, que se supone que era un poco el heredero de esa liga, pues bueno, entonces el comentario que hace es este que he comentado yo antes, sobre la socialdemocracia y los suecos, ¿no? Y esto está en este último dietario, precisamente, en el del año 76, ¿no? ¿Quieres añadir algo? Bueno, yo realmente no tengo casi nada que añadir en realidad a lo que ha dicho Javier Pericay, salvo recordar algo que todos sabemos perfectamente, ¿no? Que Pla manifestó siempre simpatía por Tarradellas y ninguna simpatía por Pujol. Eso es resumiendo, ¿no? Yo sé alguna anécdota, pero como no soy testigo presencial, pues no lo voy a contar, que en una... el año 79, 80 o 77, no sé en qué momento, pero ya muerto Franco, por supuesto, ya en transición, se cruzan en una escalera Pujol y Pla. Pla salía de una casa y Pujol entraba. Y parece que me han contado, pero no puedo estar seguro que es verdad porque yo no estaba allí, ¿no? Me lo han contado alguien que creo que me ha contado algo que es verdad, pero... y que al cruzarse por la escalera, en vez de saludarse y ya está, pues Pla le dijo unas palabras no muy amables a Pujol, y Pujol pues no hizo caso y se marchó, ¿no? Pero que Pla aprovechó que estaba al lado de Pujol para decirle algo no muy agradable, ¿no? No un insulto, sino vino a decirle: usted nos va a llevar al desastre. Eso es lo que más o menos le quiso decir, ¿no? No sé si es verdad, pero en todo caso, si no es verdad, muy probablemente lo pensaba, a juzgar por lo que siempre ha pensado. Y luego la compra de destino, ¿eh? Esto también para Pla y para Vergés, claro, que fue un golpe, ¿no? Es decir, puso ahí, quiso quedarse y puso a Porcel, a Baltasar Porcel como director, ¿no? Y entonces fue cuando Vergés se fue y Pla también se fue, ¿no? Es decir, consideraba que este tío había llegado ahí y
por decirlo como, ¿no? Y se lo iba quedando todo. Y eso que no conocía lo de Andorra. Pero... Y parece que tuvo simpatía por Tarradellas, ¿no? Simpatía y respeto no. Por Tarradellas tuvo simpatía, y Tarradellas además, cuando fue, bueno, antes de dejar de ser presidente de la Generalitat, un mes o 2 meses antes de las elecciones autonómicas del año 80, le impuso la medalla de oro de la Generalitat. Claro, es que todo el mundo de Pujol le habían estado negando el premio de honor de las letras durante años y años. Era este mundo, eran los que Albert Boadella, pues en aquella trilogía que tiene, en la que una es sobre Pla, Dr. Jekyll y Mr. Pla, ¿no? Pues era o Mr. Floyd, no me acuerdo, pero evidentemente eran los de Omnium Cultural de la época, ¿no? que era eran los que daban el premio de honor, y eran los que sistemáticamente el Pla, que era el mejor escritor, el más vendido, el más leído, no sé qué, no le perdonaban la guerra civil, ¿no? Y la colaboración con el franquismo, etc. Bueno, entonces, claro, Tarradellas fue un hombre completamente distinto, primero porque intimó con Pla ya en el exilio, y eso que Tarradellas venía de una tradición de una Esquerra republicana, que en la guerra civil también, claro, pero enseguida Pla se da cuenta de que Tarradellas lo ve mucho como un de Gaulle, ¿no? No por la estatura únicamente, que también la tenía, sino por una talla política, ¿no? Y se da cuenta que es un hombre formado, que es un hombre que quiere informarse, ¿no? Y eso yo creo que para Pla esto es muy importante, ¿no? Que no va sobrado, sino todo lo contrario, ¿no? Y que persigue realmente, pues, una restitución de la Generalitat pactada, sin enfrentamientos. Creo que Pla ahí ve también esa susceptibilidad suya hacia el enfrentamiento político. Le parece que Tarradellas es una conjunción magnífica, ¿no? Porque los partidos no ejercen, digamos, no están enfrentados entre sí, porque hay un árbitro, pero claro, Tarradellas dijo y cumplió que él volvía y luego lo dejaba, ¿no? A pesar de los intentos que hubo, sobre todo por parte en aquel momento del Partido Socialista de Cataluña, para proponerlo un poco como candidato, ¿no? Pero no, Tarradellas no siguió. Entonces yo creo que esta es una de las razones por las que también Pla, de algún modo, no podía soportar a Pujol, ¿no? Porque Pujol realmente era lo contrario, era un hombre que quería el poder, que compraba la revista Destino, que lo llama mil hombres, ¿no? Mil hombres, ¿no? ¿Cuestión más? Sí, por favor. Una pregunta respecto a Pla. ¿Nunca pensó en cambiar de residencia? Es decir, mi pregunta es, por la situación y por la capacidad que tenía, el patrimonio fuera, contactos fuera, hombre viajado, nunca pensó cambiar de residencia. O sea, ¿qué amor tendría que tener por su tierra que no le hizo decidir irse en los peores momentos? Bueno, yo creo que su padre muere en el año 44, él es lo que se llama un heredero grabado, no sé si en castellano, hereu gravat en catalán, ¿no? Es decir, que no puede vender el más, y él, pero en cambio es el primogénito, por lo tanto es el que realmente se queda allí. Entonces va construyendo este personaje también, ¿no? Él viaja mucho, se mueve, pero yo creo que no tiene hijos, ¿no? Entonces finalmente es el que me parece que todavía vive, el heredero actual, que es el hijo de una hermana, Frank Erl, casada precisamente con un alemán, el que luego heredará el más, ¿no? Pero creo que él allí, aquello es su casa, y luego el ambiente de Llofriu, de Palafrugell, todo eso, ahí están sus amigos también. Pla era una persona que además tenía unas relaciones de este nivel, digamos, más importante que hemos visto, pero también una persona que se llevaba con la gente humilde, con la gente normal, al revés que les tenía. Eso se nota mucho en su obra, ¿no? Les tenía un aprecio, pescadores, en fin, campesinos, gente del propio pueblo de Palafrugell, ¿no? Y eso yo creo que también él se encontraba bien allí, ¿no? Es decir, que irse
Lo que intenta, sí, irse es antes de la guerra. Le intenta no fijar la residencia afuera, pero hay intentos de encontrar trabajo para salir de España, ¿no? Eso sí. Luego ya después de la guerra, entre que no tiene pasaporte hasta no me acuerdo qué año es, qué año 40, ¿no? Los primeros años, finales de los 40 me parece que es cuando obtiene el pasaporte y es cuando vuelve a viajar. Pero claro, él ya tiene, yo creo que una visión de la vida y de lo que quiere hacer muy distinta. Yo no sabía que había estado sin pasaporte, no sabía. ¿El qué? Yo no sabía que había estado sin pasaporte. Sí, le retiraron o vaya, no obtuvo el pasaporte. Supongo que un poco por el tema también de su pasado. En realidad parece que él se redimió de algún modo al colaborar con el franquismo y sobre todo durante la propia Guerra Civil, la revista Destino y también la oficina de prensa de Salamanca entró por San Sebastián con Manuel Aznar y estuvo en el Diario Vasco. O sea, él realmente, y era un hombre de Manuel Aznar, pero es que Manuel Aznar fue otro al que no le perdonaron. Manuel Aznar, al cabo de muy poco estar en La Vanguardia, le salió la plaza de, no sé si de embajador en el Vaticano, me parece que es, y aprovechó la ocasión, ¿no? Porque, efectivamente, bueno, porque La Vanguardia entonces vino Galín Soga y aquello ya fue, claro, no sé, para alguien que había ejercido el periodismo como Manuel Aznar o como el propio Pla, no había nada que hacer, ¿no? Incluso cuenta Augusto Asía, que fuera, en fin, muy amigo de Pla y de la familia Godó, que él también, cuando parece que el conde quiso proponerlo como director, el régimen se negó. Y Augusto Asía, en realidad, bueno, también es un hombre que desde el principio de la guerra había apostado por el bando nacional. Es verdad que él pasó la mayoría de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, ¿no? Pero es que Augusto Asía también entró con Manuel Aznar, o sea, con los que entraron en Barcelona el 26 de enero, ¿no? Con Dionisio Rirruejo y todos. Y los que entraron con Yahweh. Sí, siempre se dice así, sí. Se dice así, sí. Pero tampoco. Es decir, aquellos que habían tenido un pasado mínimamente liberal, aunque luego hubieran, digamos, apoyado el alzamiento, y da igual. A Cambó le pasó un poco lo mismo, ¿no? También. Cambó estuvo exiliado prácticamente en Argentina. Sí. Y yo tengo una pregunta, observación, sobre todo para Luis, sobre la moneda en Pla, porque al principio has leído un elogio del dinero, de la unidad monetaria estable, fuerte, etcétera, que me parece muy deseable. Me ha recordado el prólogo, el primer capítulo del Mundo de ayer de Stefan Zweig, donde también hay un elogio diciendo, bueno, el mundo de ayer sobre todo es que era un mundo donde el fénix o lo que fuera valía lo que valía, y en cambio ahora esto ya cambia. Bueno, entonces esto contrasta un poco con su consideración y con su admiración por Keynes. Sé por dónde va, sí. Es lo que quería decir. Es muy posible que su admiración por Sardá le hiciera ser más benevolente con el tono un poco ligero que para Keynes siempre el valor del dinero, es decir, le parece que es una cosa, no sé si dice un atavismo. Yo me acuerdo que tiene en Tract of Monetary Reform, me parece que dice cosas muy duras contra el dinero, contra la convertibilidad del oro, es decir, el fetichismo es decir, que fetichismo de la moneda muy sólida de Stefan Zweig y de Pla, ¿no? Pero hay una contradicción, ¿no me parece? Sí. Bueno, más que una contradicción, esto no quiero, yo lo menciono en mi artículo, más que una contradicción hay, digamos, una suavización de su, digamos, pasión por la moneda muy estable, ¿no? Sí. Él se da cuenta, porque cuenta que hay un momento
Sardá al parecer le dice, bueno, es que Keynes no es tan enemigo de la inflación como parece, o algo así, ¿no? Claro. Es decir, que Keynes puede aceptar la inflación según y cómo a veces es mejor un poco de inflación que ninguna inflación, ¿no? Y entonces Pla recoge este comentario de Sardá y viene a decir, bueno, yo estoy en contra de la inflación, pero en fin, con cierta consideración, ¿no? O sea, Claro. no es una contradicción, es que él suaviza cuando Sardá le explica que al final, en resumidas cuentas, la posición de Keynes es decir, justamente, mire usted, a veces es un poco mejor un poco de inflación que suba el paro muchísimo y tengamos aquí un buen follón, pues hay que aceptar un poco de inflación. Eso es mejor que la pasión de la estabilidad monetaria absoluta. Y entonces Pla dice, pues tiene razón este hombre, hay que estar contra la inflación, pero no, en fin, no de modo absoluto y radical, ¿no? Sí, claro. Lo dice así, vamos, ¿no? Sí. Había más, sí. Sí, allí. Muchas gracias por la conferencia, que me ha parecido muy amena la de ambos ponentes. Quería preguntar, especialmente a Luis María Linde, ya sabemos cuál es la forma de pensar, porque además lo ha citado, sobre la intervención pública, el extraperlo que tenía Pla. Mi pregunta es, durante el régimen de Franco, y especialmente los primeros 20 años, antes precisamente de la reforma económica del año 59, ¿qué pudo decir o pudo expresar lo que pensaba sobre ese régimen, que no era socialista, pero que era extremadamente intervencionista? ¿Pudo decir lo que pensaba o no lo dijo? Sí, yo creo que lo dijo, pues que lo dijo a su modo, claro, ¿no? Y el viaje en autobús, a mí me parece que es donde más se explayó de un modo, claro, pues en fin, que fue posible publicar el libro. Si hubiera sido una cosa mucho más agresiva y política, el libro no se habría podido publicar, me imagino, ¿no? El libro se publicó sin ningún problema con la censura, a pesar de que hizo unas cosas tremendas, pero lo hizo de un modo, pues, entre irónico, simpático, en fin, burlón, y eso pasó Pero que el viaje en autobús, seguro que hay más cosas de esa época, seguro, ¿no? Pero el viaje en autobús es la obra maestra donde viene a contar. El viaje en autobús es literalmente una reflexión y un relato que está a medio camino entre la ficción y el reportaje sobre cómo era España, pues en plena época de extraperlo, los años 40, 45, 46, esa época, ¿no? Y lo que cuenta, pues claro, es una economía que funciona de una forma, en fin, pues como funcionaba aquello, lleno de intervenciones, en fin, de operaciones ilegales, pero respetadas, toleradas por la autoridad pública, más o menos, lo que era España. Eso. Y el libro llegó rapidísimamente la tercera edición, a la cuarta, es decir, se vendió muy bien en aquel momento, en el año 42, efectivamente. Es decir, que es verdad que parte del libro había ido saliendo ya en la revista Destino en forma de calendario sin fechas, de la columna que tenía Pla, ¿no? Pero fue un reportaje, efectivamente, ¿no? Él hizo este viaje, luego metió, como siempre hacía, cosas en medio, pero fue un libro que tuvo una recepción entre los lectores estupenda. Y luego del mismo año hay otro libro que es Humor honesto y vago, que es donde está el artículo ¿Por qué soy conservador?, que también son columnas de Destino, ¿no? Que, bueno, está ahí también todo su pensamiento estilado. Está, por ejemplo, ese pesimismo, el artículo famoso Teoría de la propina, ¿no? Que dice que hay que partir realmente de que esto es un desastre y todo lo bueno que pueda uno vivir, pues lo tendrá que considerar como una propina, y es mucho mejor eso que tomarse la vida de otro modo, ¿no? Y bueno, evidentemente es curioso que muchos años después de Pla, quien dijo algo muy parecido fue Kolakowski, el polaco. Sí. Dijo algo muy la frase de Pla, si la recuerdo así de memoria, es algo así como: la civilización es un enorme sistema de propinas. Y entonces, de cosas que la gente hace como propina a los demás, no a cambio de algo, ¿no? Entonces, Kolakowski, pues casi medio siglo después, dijo lo mismo. O sea, sin haber leído a Pla. Sin haber leído a Pla, claro. Bueno, quizá, no sabemos. Bueno, no sabemos. Pero no. Muy bien. Sí, Fernando, por favor. Recuerdo muchas cosas, sobre todo yo me nutro
ejemplo, en la famosa entrevista a la que he hecho referencia, ¿no? Como él era una persona extremadamente humilde, porque en esa entrevista todo el rato está quitando su importancia, ¿no? Y además, cuando una vez le pregunta Joaquín Soler, y de repente de lo que ha hecho, dice, sí, yo tenía que haber sido agricultor, yo no tenía que haber salido, yo lo hice, entonces, luego también me ha recordado lo que se ha dicho sobre el notario, me ha recordado como él hace una referencia a la Iglesia y destaca el papel de la Iglesia por su, digamos, invertebración civil, porque lleva los registros de los nacimientos, de las bodas, de las defunciones, ¿no? Pero vamos, la pregunta que les quería hacer es, en este momento, ¿cómo está la figura en Cataluña de Pla? ¿Se habla de él, se estudia, se trabaja o no? ¿O está más o menos olvidado? Pero en Cataluña, mejor tú, yo llevo 20 años. Mira, en Cataluña yo hago con mis estudiantes a inicio de curso, concretamente con los de Ciencias Políticas, una pequeña encuesta, que es ¿quién ha leído a Pla? Y debo decirte que de los últimos 5 años, solo este año, ha habido un estudiante que sí que había ojeado, no leído, el Quadern Gris. ¿De qué facultad? En la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Es decir, Pla, desgraciadamente, hombre, en el debe salir el nombre, pero no se estudia, vamos. Y has hecho la pregunta sin, o sea, ¿quién ha leído algo? No, sí, se lee más de lo que a veces creemos, eso, otra cosa es lo que leen, pero Pla desgraciadamente no es un libro que se lea en el itinerario, diríamos, ni en la ESO ni en el bachillerato. Pero es un problema más general también, ¿eh? Sí, también. Los libros, por ejemplo, es que los libros se leen en la enseñanza. Pero Rodoreda se lee, ¿eh? Rodoreda está. ¿Todavía se lee? Sí, Rodoreda. Bueno, no, algunos lo leen. Ya me alegra, pero si no, todo es novela juvenil y poco más, ¿eh? Clásicos ya no se lee nada, ¿eh? Y Pla, en el fondo, es un clásico de la literatura catalana, sin duda alguna, y además es un clásico muy ameno, pues, pero y hay muchos libros de Pla que serían perfectamente, pues, yo sé, pues, todo esto, el viaje en autobús mismo, ¿no? Pues, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es una figura, como ha quedado de algún modo acreditado, ¿no?, esta tarde, controvertida por las razones que has expuesto en Cataluña. No, y eso sigue siendo así y en fin, algo tendría que pasar para que Pla de algún modo, bueno, pues, y es leído, porque tú lo sabes bien, es decir, salen obras de Pla y tal, ¿no? Y se venden, ¿no? Se lee, y la cátedra Josep Pla, pues, es decir, tiene una actividad también dentro de Cataluña, en fin, que de algún modo la figura está allí, ¿no? Pero tiene esa mácula, pretendida mácula, que también yo creo que tienen otros, o que tenían otros, pero que en el caso de Pla, pues, impide, bueno, hace que la gente joven en la escuela no traben conocimiento de Pla. Esto es así. Sí, por favor. La pregunta es para el Club Tocqueville, que lo conocimos gracias a la pandemia. Se grababan a través de... Se grababan las reuniones y demás, y me pareció fabuloso. Vamos, me gustaría que hubiera más continuidad, porque si se celebran pues charlas en Barcelona, pues nosotros no las perdemos. Pues muchas gracias, ¿no? Y ahí estamos con la Fundación Conversación intentando, pues, llevar actividades del Club Tocqueville aquí a Madrid, concretamente, por ejemplo, que esto se cuelga inmediatamente después de cada sesión, nuestro seminario de pensamiento político, donde se trata algún autor y algún libro de referencia, y que posteriormente es trabajado aquí en Madrid, ¿no? Se hacen también cenas. Hubo ya una vez había dejado el Tribunal Constitucional con Encarna Roca, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de actividades. A mí me cabía un poco... Sí. Pero asistir online. O sea, asistir online. Bueno, esto sí. Pero sí, porque, sí. Por ejemplo, conocimos a una persona brillante, Josep Baqués. Josep Baqués, sí, por ejemplo. Sí. Pero que no lo conocíamos y gracias a sí, pero yo... Josep Baqués es un profesor de teoría política de la Universidad de Barcelona, sí, es compañero nuestro. Además, ahora la OTAN le ha dado un premio, ¿no? Porque, bueno,
analiza muy bien todo el tema de los conflictos bélicos. Ahora con lo de Rusia aparece también en muchos medios de comunicación. Efectivamente es un colega muy brillante. Pero bueno, también quisiera de algún modo, y esto en el ámbito universitario lo hemos visto, es decir, las actividades online están muy bien, pero nosotros lo grabamos y luego pues queda colgado en la web del Club Tocqueville, pero hay que volver a la presencialidad, que es lo que permite socializar, es lo que permite ese trato humano, ¿no? Que de algún modo pues fortalece también, ¿no?, lo que es la sociedad. A mí me quedaba, lo iba pensando en el tren, leyendo sobre todo, ¿no?, ese trabajo de don Luis Linde sobre ese posicionamiento de Pla. Yo pensaba, no sé, ahora en Cataluña, no digo que fuera socio, pero quizás se sentiría próximo a lo que representa en estos momentos el Club Tocqueville en Cataluña. Creo. Pla era, ¿sabes?, ¿no?, era del Ateneu, ¿no? El Ateneu, sí, de momento aún tiene el busto, no se lo han quitado, sigue teniendo el busto allí, ¿no? Pero es cierto que Pla, y en eso coincido mucho con ese artículo suyo del año 2003, es el reflejo de un tipo catalán, que no es tan infrecuente, ¿no? Es decir, una persona hondamente enraizada, y eso explicaría que él no se planteara nunca irse a vivir fuera, es decir, le encantaba viajar, por supuesto, pero hondamente enraizada en lo que es, si me permite la expresión, su patria, ¿no? Es decir, eso que dicen, ¿no? Los alemanes lo distinguen muy bien, ¿no? Lo que es, diríamos, lo que es ser nacionalista y ser patriota, ¿no? Yo creo que Pla es un buen patriota catalán y un buen patriota, lógicamente, ama su tierra y a su vez es crítico, ¿no?, con lo que ve en ella. Yo creo que Pla, de algún modo, tiene que ser un referente en esto, ¿no?, a mi modo de ver. Y no sé. ¿Sabes cómo escapó un día Pla un día en una entrevista? Alguien le preguntaba catalán, español, y dice Pla, bueno, peninsular. Sí, exacto, sí, es así, ¿no? Y en esto no sé si coincidiría conmigo, no sé, en lo que comentaba Fernando. A mí, en esa entrevista, que sí es una entrevista sensacional, ¿no?, lo de Joaquín Soler Serrano, pero a mí me da la sensación de que Pla interpretaba papeles como Dalí. Sí. ¿No? Es decir, está sobreactuado. Tanto. Bueno, quizá no tanto como Dalí, ¿no?, con el cual, por cierto, también tenían una muy buena amistad. Sí. Pero es verdad que hay un personaje, claro, y él juega al personaje. Y en esta me acuerdo que además no le dejaron beber, porque él bebía mucho, sobre todo en los últimos años. Y hablé, no me acuerdo cuándo fue, con alguien de Televisión Española que estuvo en la parte técnica del rodaje, ¿no?, en aquel momento, y parece que Vergés, que lo acompañó desde... Esto se filmó en los estudios de Miramar, lo que entonces eran los estudios de Televisión Española en Cataluña, y Vergés se aseguró, desde la primera hora de la mañana hasta que se grabó, ¿no?, que no había nada. Entonces hay un latex también de que le trajeron, eso sí, hay un vaso ahí, parece un vaso de agua, ¿no?, pero que en algún momento el agua se convirtió en un gin tonic, ¿no? O sea, era como un pacto, es decir, que en todo caso empieza a beber cuando ya esté en plena entrevista y que no... Pero es verdad. Esta entrevista tiene momentos completamente maravillosos y incorrectos políticamente, por supuesto, hoy en día, pero incluso en aquel momento, ¿no? Y hay un momento que es magnífico, en que hay dos veces le dice a Soler Serrano Pla, esto no lo ponga, ¿eh? Que es, claro, el hombre no tiene conciencia de que está en televisión, ¿no? Él nunca, como periodista, pues se encontraba con gente que le decía, bueno, esto ahora se dice off the record, esto, que no, bueno, y decía, esto no lo ponga, ¿no?, cuando lo estaban realmente, claro, grabando en directo, ¿no? Lo que es divertido porque realmente él sigue con este periodismo, digamos, antiguo, ¿no?, en el que, bueno, hoy en día también, pero la idea, digamos, de que aquello es un directo y de que él en aquel momento le están grabando, pues
No sé si es que el gin tonic ya había empezado a hacer efecto, pero no la tiene en absoluto. Hay unas grabaciones de Joaquín Soler Serrano en radio que se emitieron en píldoras en Radio Barcelona en los años 61, 62, que son interesantísimas también, pero que no sé si llegaron luego a editarse o no, esto ya no lo sé. Yo las tenía grabadas, pero no en estos cassettes todavía de la época, y no sé dónde las tengo. Pero yo en el archivo, me imagino, de la cadena SER en Barcelona lo tienen que tener, ¿no? En televisión a la carta, no era en YouTube, en televisión a la carta, ves los históricos y hay muchos programas de encuentro, ¿cómo se llama? A fondo. A fondo. Sí, a fondo. Vienen muchísimos. No, sí, esto sí, pero yo me refería ahora a unas... El de la radio. Sí, a estas otras de radio, hechas también por Soler Serrano, cuando Pla cumple, me parece que debía coincidir 65 años, una cosa así, ¿no? No es el Pla del año de Soler Serrano, todavía está bastante en forma, ¿no? Pero bueno, tocan todos los temas de, digamos, que un poco que luego vuelve a tocar en la televisión, ¿no? Le llama maestro, ¿no? Soler Serrano, Soler Serrano es un caso de hombre que destruido también. ¿Ah, sí? Es una persona, ahora ya murió, pero no, destruido, es decir, que esa persona que había hecho el trabajo que había hecho, cuando llega la transición, no sé qué, justo después, no sé qué ocurre exactamente, y al final alguien me contó, yo tampoco eso lo sé con absoluta seguridad, pero que vivía de forma muy penosa, ¿no? Y bueno, y que realmente era increíble que nadie se acordara de lo que este hombre había hecho durante tantos años en el mundo del periodismo, sobre todo en el caso de... Él me parece que vivía en Cataluña, ¿no? en aquel momento. Pero también es verdad que este tipo de entrevistas han pasado a la historia, como las de Balbín, como los debates de Balbín, vaya, las entrevistas. Y pues la televisión ya no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y bueno, ahora están las series, los documentales esos que a veces tienen algún interés, pero no. Bien, pues finalizamos, ya por la hora, finalizamos aquí esta tarde planiana con Luis María Linde y Xavier Pericay. A los dos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta actividad de la Fundación Conversación y el Club Tocqueville. Agradecer nuevamente a la Fundación Herrera Oria y al CEU pues, su hospitalidad para realizar esta actividad hoy aquí. Y solo terminar diciendo, ya que hemos hablado del Pla liberal, que creo que es el 12-13 de mayo, Armando, lo del ciclo que vamos a hacer conjuntamente, la ilusión liberal, ¿no? Que está prevista, este ciclo de conferencias, mesas redondas, que se realizarán en Barcelona, concretamente en el Abat Oliva, el corresponsal, ¿no? del CEU en Barcelona, el 12-13 de mayo, creo recordar, ¿no? 12 y 13 de mayo. El programa se está ultimando, por tanto, imaginamos que la próxima semana ya se hará publicidad del mismo y, por supuesto, pues estáis invitados. No sé si lo haremos en streaming, lo ignoro, ¿no? Sino, en todo caso, se colgará nuevamente. Pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.